Inteligencia Antirracial, con Álvaro Lietor. Un podcast ofrecido por Jaén Acoge. Personas iguales de mundos diferentes. Bienvenidos, bienvenidas a este primer programa de Inteligencia Antirracial, un espacio para todas aquellas personas sin fronteras en la mente ni en el corazón. Un podcast donde esperamos abordar y prevenir el racismo y otras cuestiones relacionadas con la realidad de la migración con un poco de inteligencia natural. Y no porque aquí seamos más listos ni sepamos más que nadie, sino, bueno, realmente porque estamos dispuestos a aprender todo lo posible junto a vosotros y vosotras. Y, por supuesto, las ganas de aprender pues siempre son una garantía de éxito ya de antemano en cualquier empresa. Así que comenzamos. Y bueno, como es nuestro primer programa, pues permitidme que me presente, ¿vale? Yo soy Álvaro Lietor, psicólogo responsable de sensibilización y comunicación en Jaén Acoge. Y hoy tenemos el privilegio de contar con una invitada que no solo es una gran profesional dentro del campo de la psicología, sino que además pues tenemos la suerte de contar con ella como compañera dentro del equipo de Jaén Acoge, Miriam Segura Blanca. Bienvenida, Miriam, gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? Hola Álvaro, gracias por contar conmigo. Me hace especial ilusión que me pidieras participar en este primer podcast hablando de psicología, un tema que, bueno, pues ¿qué te voy a decir? Que a mí me parece muy interesante y me gusta mucho porque es mi profesión y bueno, llevo aquí en Jaén Acoge 5 años dedicándome a este tema en el programa de protección internacional principalmente, pero en toda la asociación. Y me hace especial ilusión hablar sobre este tema. Pues nosotros encantados de tenerte. Ya ahí a mí me llevas 2 años de ventaja, ¿no? Llevas 5 años, llevo 3. Ahí ya casi. Sí. Vale. Bueno, y comenzamos antes que nada pues hablando un poco sobre ti para que pueda conocerte mejor nuestra audiencia. Pienso que lo mejor es que seas tú misma, con tus propias palabras, la que nos cuentes a qué te dedicas. Explícanos un poco en qué consiste tu trabajo diario. Pues yo soy psicóloga sanitaria. Mi trabajo diario consiste en trabajar con la sintomatología psicológica que presentan las personas migrantes o con las diferentes dificultades, problemas que se encuentran las personas migrantes en su vida diaria y que a veces no tienen la estrategia o no se encuentran en el momento adecuado para saber resolverla y necesitan un punto de vista más objetivo y profesional. En ese aspecto, básicamente lo que trabajo. Es un poco difícil contestar a esto porque la psicología es tan amplia y a veces o muy a menudo te llegan personas que te dicen, Miriam, quiero hablar contigo porque no puedo dormir, llevo una semana sin dormir y empieza a hablar con esa persona, empieza a desahogarse, empieza a tirar del hilo y te das cuenta que lo que en un principio parece ser que no duerme es un problema mucho más complejo que requiere de mayor tiempo y de más estrategia para que la persona lo pueda resolver. Uh-huh. De hecho, bueno, ya has tirado un poquito del hilo, ¿no? Y ya nos has puesto un poco en una pequeña introducción al tema, ¿no? Entrando un poco en materia, a ver, la idea de este primer programa pues comenzó ya hace bastante tiempo, cuando Miriam pues nos comentaba que le interesaba mucho hablar de un tema concreto que le llamaba la atención mientras trabajaba en su día a día. Y después de explicarme pues con más detalle en qué consistía, se me ocurrió la idea de darle forma y bautizarlo como la zona gris de las emociones migrantes. Así que, pues Miriam, cuéntanos un poco en qué consiste la idea de este concepto, la zona gris de las emociones migrantes. Pues esto nace porque en mi día a día, en mi trabajo de día a día, me he encontrado en muchas ocasiones con profesionales que ante sintomatología que puede ser normal en el proceso en el que se encuentra la persona migrante, pues me han dicho que ¿por qué no deriva esta persona a salud mental? ¿Por qué está llorando mucho? Esta persona necesita medicación porque está muy nerviosa y no duerme. Entonces, te ves la obligación de explicar por qué como profesional decides no hacer eso. Y decides no hacerlo porque ahí es un proceso natural. No siempre vamos a estar bien. Y en la migración, que es un cambio tan complejo, la persona no siempre va a estar feliz y no va a estar preocupado porque las emociones negativas, los síntomas, cumplen una función
en la vida de esa persona. Y una de las cosas que le explico mucho a los usuarios, a los pacientes, cuando me dicen, por ejemplo, es que no duermo, vale, vamos a analizar ese insomnio, vamos a analizar esa sintomatología, esas preocupaciones, para que sean capaces de ese mensaje, saber leerlo, hacer una correcta lectura y poner en marcha esos mecanismos de afrontamiento que las personas tienen, o si no tienen, enseñárselo para que puedan resolver esas situaciones que le inquietan o que le preocupan. Entonces, pues ya te digo, nace esa idea de una pequeña frustración mía de tener que explicar que determinados síntomas son normales, que Ujú. no es algo que tengamos que tratar médicamente o que tengamos que hacer una intervención. Sí, de hecho, ahí has dado una clave súper importante que de hecho la estábamos comentando poco antes de empezar, porque parece que hay, como siempre, de parte de la parte más institucional de la psicología, ¿no?, una tendencia a patologizar, ¿no?, a convertirlo Ujú, todo en una patología, cosas que incluso son emociones naturales, que afloran de manera normal, orgánica, y que no tienen por qué ser realmente trastornos, sino que a veces son, pues bueno, estados ujú. transitorios o algo así, ¿no? Parece que siempre se quieren convertir eso en una patología, que de alguna manera ya te estigmatiza, que ya hace que la gente te trate de manera diferente, que incluso a veces conlleva una farmacología con muchos efectos secundarios y al final es casi Ujú. peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí, lo estábamos hablando con anterioridad, pues como esa patologización de los malestares de la vida diaria que son normales. No somos máquinas y es normal que las personas estemos tristes, que estemos nerviosos, que estemos ansiosos o que incluso tengamos problemas de insomnio. Últimamente, por ejemplo, me encuentro que los usuarios me dicen mucho, es que no duermo. Y yo muchas veces trato de hacerles ver que no pasa nada porque puntualmente no tengamos problemas de insomnio. De hecho, además les digo, yo hay veces que tampoco duermo y me dicen, ¿cómo? Si tú eres psicóloga. Digo, ya, pero es que soy persona. Y, y bueno, viene un poco A los pues... psicólogos a veces nos tienen casi como si fuéramos máquinas, ¿no? Como si fuéramos unos Terminator Sí, que vamos analizando a la gente. sí, bueno, de hecho te puedo contar muchísimas anécdotas sobre eso. Me acuerdo incluso, una vez estaba dando un taller sobre los errores cognitivos y yo le iba diciendo a las personas, este error cognitivo me pasa a mí. Y me dijo una usuaria, ¿eso te pasa a ti? ¿Cómo te puede pasar si tú eres psicóloga? Digo, ya, pero que soy persona. También Claro, tengo esos errores, también tengo emociones, también tengo pensamientos y no soy una máquina. totalmente. Bueno, si te parece, a mí me gustaría pues explicarle un poco a nuestra audiencia el por qué creo que resulta tan interesante el tema este en cuestión que vamos a tratar hoy en nuestro programa, ¿no? Y es que, precisamente, si queremos abordar cuestiones relacionadas con el racismo estructural y la migración, que es un poco la temática central del podcast, lo primero que tenemos que hacer es comprender mejor cómo pueden sentirse ya de antemano las personas migrantes y sencillamente por las circunstancias a las que se enfrentan, ¿no? Entonces, de alguna manera, creo que estamos tratando un tema relacionado con la inteligencia emocional. Es decir, empatizar, comprender a estas personas y sus circunstancias nos ayuda a identificarnos con ellas, comprenderlas mejor y, por consiguiente, a tratarlas mejor, favoreciendo su inclusión. Es decir, no sé qué opinas tú, Miriam, al respecto. Ujú. Pues bueno, a ver, la palabra migración va asociada a cambios, a muchos cambios además. Como bien dice Joseba Achotegui, que es uno de los referentes a nivel nacional en España en definir el duelo migratorio, pocos cambios de entre los muchos a los que debe adaptarse un ser humano a lo largo de su vida son tan amplios y complejos como los que tienen lugar en la migración. Ah, podemos ver personas, por ejemplo, de África, que es que todo cambia, todo, el idioma, las costumbres, ah, el color de la piel de las personas. Y todo cambio en la vida de un ser vivo comporta siempre una parte de estrés y cuando los cambios son más grandes comporta un duelo. Esto supone que nuestro cerebro debe adaptarse a esta nueva realidad. Y en este proceso pues ya se van a poner en marcha una serie de fenómenos como resistencia, síntomas psicológicos normales, y la forma en la que gestionemos estas cuestiones llevará a que el proceso de adaptación sea más liviano o sea más complejo. En el tema de la migración, en el tema de los cambios, de entrada, todas las personas en mayor o menor medida van a experimentar síntomas psicológicos. Pero cuando estas situaciones de tensión se prolongan en el tiempo o son múltiples o muy intensas,
favorecen que sobre todo las personalidades más vulnerables acaben padeciendo ciertos desequilibrios psicológicos o cierta sintomatología que la explicaremos a continuación. Uh-huh. Sí, porque de hecho, por lo que entiendo y lo que hemos trabajado hasta ahora, has considerado como oportuno, ¿no?, clasificar de alguna manera estas emociones dentro de esa zona gris, ¿no?, de las emociones en síntomas. Es decir, así el primer bloque, si no me equivoco, tiene que ver con la depresión, ¿no? Cuéntanos un poco más al respecto. Sí. Bueno, lo que voy a comentar aquí es fruto de mi experiencia profesional. No es nada que haya salido de un manual, no es nada que haya salido de un artículo psicológico, sino es lo que yo me encuentro en mi día a día. Cuando yo empiezo a valorar el estado emocional de una persona migrante, cuando llega aquí a Jaén Acoge, valoro como 3 bloques. Luego ya veremos a ver qué más valoramos, pero en un principio valoro el área de la depresión. Valoro síntomas como son la tristeza y el llanto. En el caso de la tristeza, pues como dirían los gallegos, aquí se encuentra la morriña, que es esa nostalgia de la tierra natal. La migración es un fenómeno muy asociado a la tierra. Ya además lo decía Juanito Valderrama en su canción El emigrante: adiós mi España querida, dentro de mi alma te llevo metida, aunque soy un emigrante, jamás en la vida yo podré olvidarte. Aquí hacemos un breve inciso, porque a don Juanito Valderrama se le respeta. Un señor tan humilde y que conseguía que sintiéramos nostalgia de ser emigrantes cuando a lo mejor había gente que ni siquiera había salido prácticamente de su ciudad, ¿no? Pero te transmitía esa nostalgia por algo que ni siquiera sucedió, ¿no? Y prosigue. De hecho, además, cuando explicamos el duelo psicológico, el duelo migratorio, perdón, una parte de los duelos es el duelo por la tierra. Y parece que no, pero el duelo en la tierra se echa mucho de menos. Y las personas así me lo transmiten. Yo, de hecho, siempre pongo el ejemplo que yo cuando era más joven me fui a estudiar a Barcelona, y cuando yo llegaba a Jaén en el tren y veía las olivas, decía, ya estoy en mi tierra. Y el castillo. Y el castillo, exacto. Y recuerdo eso, por ejemplo, eso fue hace a lo mejor 4 años, así, una chica de Honduras que me decía, me da mucha alegría asomarme al balcón del piso donde vivo porque veo unos árboles que son muy parecidos a los que hay en Honduras. Es que parece que estoy en mi casa. Qué importante es la tierra. De hecho, además, está muy asociada a la tristeza porque cuanto más diferente es el país de origen con respecto a España, más tristeza y más nostalgia hay. Por ejemplo, Venezuela es un país muy parecido en cuanto a cultura, costumbre, idioma a España. Y en estos casos, la adaptación es mucho más fácil que, por ejemplo, una persona que viene de África. Recuerdo con especial cariño un usuario de Venezuela que me contaba que al llegar a España le dio mucha alegría ver que en los supermercados había galletas María y que durante toda su vida pensaba que las galletas María eran propias de Venezuela y se dio cuenta que no, que era un producto exportado desde España hacia Venezuela. Galletas María, galletas con nombre de mujer que nos tenían enamorados a todos. Sí. Antes también he mencionado África porque es el país que más contrastes tiene con respecto a España, aunque no es el único, porque yo atiendo muchísimas nacionalidades. De hecho, además ya estoy empezando a trabajar, a hacer valoraciones psicológicas e intervención psicológica en Soninké. Soninké es el idioma propio de Mali. Hago intervención en Mambara, hago intervención en Wolof. Ya digo bromeando que solamente me queda hacer intervención en chino o en japonés, que yo no lo descarto, o sea que es cuestión de tiempo. Pues bueno, África, por ejemplo, es el país que tiene más contraste con respecto a España, y en el tema de la comida, las costumbres, pues recuerdo, por ejemplo, un usuario que me decía un día que en España no hacían tanta vida social porque se había dado cuenta que en su país la gente se reunía mucho en las plazas por la tarde, cuando ya terminan de trabajar, hacen mucha vida social en las plazas, como podría ser en España hace muchísimos años, como me contaba mi abuela, que las mujeres se reunían en las plazas del barrio, se ponían a hablar, los niños jugaban. Pues eso es muy típico de África. Empezaban a conversar con sus vecinos. Y este chico, por ejemplo, echaba mucho de menos eso, que decía, es que yo salgo aquí en Jaén y las plazas están vacías, los bancos de las plazas están vacíos.
Claro, algo que se ha perdido mucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí, Tal vez si te vayas a los pueblos y esas cosas, pues a lo mejor lo puedes tendría otra opinión. encontrar. Algo que también lleva la tristeza, la separación de la familia. Eso, todo el mundo, cuando yo le menciono la familia, los amigos, todo el mundo llora. Es inevitable. Al final las personas somos seres sociales. Necesitamos esa red de apoyo que nos sostiene en los momentos difíciles. Y llegar a un país que no es el tuyo, con todos los retos que se plantean y no tener ese sostén, pues imagino la tristeza que eso conlleva y la soledad. Cuando estoy en terapia y los usuarios me hablan de este tema, pues las lágrimas son inevitables, como he dicho antes. La tristeza además se hace más grande cuando los padres son mayores y tienen problemas de salud, o cuando se han quedado hijos pequeños en el país de origen. O sea, imaginaos las madres que han tenido que dejar a su hijo en su país de origen y que estos niños le preguntan cada día: mamá, ¿cuándo vas a venir? Mamá, ¿vienes mañana? Me ha pasado muchos casos de mujeres que me contaban llorando ese sufrimiento, y que incluso sus hijos habían dejado de comer porque decían: no voy a comer hasta que mi madre no vuelva. Y como ellas me contaban llorando: no puedo hacer nada, mi hijo me dice: mamá, ¿cuándo va a venir? Mamá, ¿por qué no me vistes tú? Mamá, ¿por qué me tiene que vestir mi abuela? Y además de la tristeza, la culpabilidad. La culpabilidad que eso lleva. O sea, como las madres te dicen: es que no estoy ahí para cuidar a mi hijo. Mis hijos se van a hacer mayores y no van a tener ahí a su madre. Tristeza y culpabilidad, vaya combinación dura, ¿eh? Una combinación dura, además difícil de elaborar, que lleva tiempo que las mujeres elaboren esos sentimientos, esa sintomatología. Digo mujeres porque aunque en los hombres también se observa, pero bueno, el componente social está ahí, y porque también es lo que más me he encontrado que en el tema de mujeres. Aunque bueno, hablar de la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a temas psicológicos nos da para otro podcast. Las mujeres son de Venus y el hombre de Marte, ¿no? Exacto. También a nivel de la depresión, el tema del llanto. Bueno, desde un punto de vista fisiológico, el llanto da lugar a una evacuación de adrenalina y noradrenalina, neurotransmisores que se segregan en exceso en las situaciones de estrés. Yo creo que todo el mundo en una situación de estrés en la que nos hemos visto sobrecargados hemos llorado y hemos dicho: qué bien nos sentimos. Generalmente llorar relaja y produce satisfacción. Me he encontrado en los usuarios inmigrantes que hay diferencia entre hombres y mujeres. Fíjate qué curioso, las mujeres lloran más. Aunque bueno, es algo también que encontramos en nuestra sociedad. Pero recuerdo, hace unos meses comentaba a mis compañeros de equipo, bueno, eso fue sobre el año pasado, que yo no sé de verdad qué pasaba, pero todo el mundo me lloraba. En 2 semanas gasté una caja de pañuelos. Ya era como: madre mía, ¿dónde están los pañuelos? Antes de llegar a las personas, ¿dónde están los pañuelos para poder ofrecérselos ante Tienes que llevar en la manga llanto? como los magos, ¿no? Y sacando un montón de pañuelos inacabables. Sí, de hecho además ahora, esta mañana se me han terminado y bueno, una chica estaba llorando y he tenido que ir corriendo a mi bolso para ofrecerle un pañuelo y he pensado: tengo que ir al almacén a por más. Llorar es tan beneficioso. Y yo le digo a todo el mundo que no contenga las ganas de llorar, que no se sientan peor ni se sientan culpables, porque es algo natural. Necesitamos llorar y drenar esa tristeza. Sí, es algo que yo creo que hay que normalizar y de hecho, hombre, aquí también a veces vivimos situaciones muy duras, ¿no? Y por eso también tratamos de mantener dentro de lo posible, pues bueno, la alegría, el buen humor, ¿no? Porque si no, no podríamos ni vivir. Sí. En fin. Sobre la depresión ya hemos visto más o menos todo lo que querías contar, ¿no? En segundo lugar, me acuerdo que quería hablar sobre síntomas relacionados, pero más con el área de la ansiedad, ¿no? De la ansiedad, de las preocupaciones. Cuéntanos. Bueno, las preocupaciones tienen su función, aunque a veces sean un poco puñeteras, ¿no? Porque estén ahí molestando más esas preocupaciones, esos pensamientos rumiativos, circulares, que no hay forma de quitárselos, pero tienen una función. O sea, nos están avisando de un peligro, de una amenaza que nosotros estamos sintiendo. Lo que pasa es que conlleva una serie de circunstancias pues, que no nos gustan. Por ejemplo, pues ese nerviosismo, esa inquietud, esas alteraciones del sueño que he estado hablando antes.
el nerviosismo que se suele generar con las preocupaciones se haya ligado a la respuesta de lucha o huida, esa inquietud hacia lograr un objetivo. Principalmente, o sea, las personas tendrán un objetivo o tendrán otro y estarán más nerviosos o menos nerviosos dependiendo de la persona. Principalmente en el colectivo migrante, la principal preocupación que genera ese nerviosismo es regularizar su situación administrativa, o sea, conseguir trabajo. Desde hace un tiempo también, conseguir alquilar una vivienda. Eso me lo empecé a encontrar hace un año y pico, porque antes era como lo primero, mi situación administrativa, mis papeles. Segundo, conseguir un trabajo. Y ahora ya es como conseguir una vivienda porque no me alquilan un piso porque tengo niños o porque soy inmigrante y me puedo quedar en situación irregular. Es que sí, ya de por sí el tema de la vivienda está complejo y complicado para las personas autóctonas. Imagínate a las personas migrantes con toda clase de prejuicios y se enfrentan a la discriminación racial, ¿no? Que de hecho yo lo he visto, vamos, soy testigo en primera persona de algunos casos así. He tenido que echar una mano en algunos momentos porque si no, no conseguíamos alquiler para ciertas personas queridas, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, en estos momentos, pues ese mecanismo prehistórico que tenemos los seres humanos, que es la respuesta de lucha o huida, pues se activa para responder rápidamente a las amenazas contra nuestra supervivencia, que es pues, conseguir una documentación, conseguir un trabajo o conseguir una vivienda, que son situaciones súper básicas. Todo está muy ligado. O sea, yo ahora he hablado de la sintomatología del nerviosismo y ahora voy a hablar un poco de esas preocupaciones excesivas y recurrentes que yo le digo a todo el mundo que tienen su función. Lo que no tenemos es que encariñarnos con las preocupaciones. O sea, a veces, a modo de humor, le digo a la persona usuaria, vale, si tú ya sabes que tienes que resolver este problema, ¿por qué sigues pensando en eso? ¿Y por qué piensas además por la noche, que te va a generar insomnio? Que es el otro síntoma que quiero comentar en esta área. Y me dice, Miriam, no puedo dejar de pensar en eso. ¿Por qué no puede una persona dejar de pensar en eso? Pues porque supone una amenaza, porque supone algo que tienen que resolver y que va a interferir en su bienestar personal y en el de su familia. Por ejemplo, el tema del trabajo, una preocupación que está ahí continuamente, que afecta muchísimo a las personas y que quita mucho sueño y muchas ganas de comer. Eso no lo he puesto, pero lo debería de haber puesto. O a veces da ganas de comer, ¿eh? Nos encontramos los dos polos. Me ha recordado un poco a lo del proverbio ese famoso de si los problemas tienen solución, ¿no? ¿Para qué preocuparse? Y si no la tienen, pues ¿para qué preocuparse? No sé si era un proverbio budista o algo así, no me acuerdo. Bueno, no sé de dónde viene, pero es famoso. Pero las personas somos incapaces de desconectarnos por eso, porque hasta que no tenemos esa seguridad, ese control hacia esa situación que para nosotros es amenazante, pues no vamos a poder parar. Y yo siempre le digo a las personas que traten de centrarse en el momento actual y les digo, ¿va a poder resolver la situación ahora? No, pues ya está. Acéptalo, asúmelo y sigue hacia adelante. Muévete y ya veremos a ver los mecanismos que tendrás que poner en marcha mañana, la semana que viene. Pero si ahora no es algo que puedes resolver, vamos a decirle a nuestro cerebro, tranquilízate, vamos a dormir y vamos a estar bien para poder seguir caminando y resolviendo las diferentes situaciones. Pero esto es complejo. Y lleva también a esas alteraciones del sueño que me la encuentro muchísimo. Además, de hecho, me encuentro mucha gente que me dice, pero tú no me vas a recetar medicación. Y digo, yo no te puedo recetar ninguna medicación, tendrás que ir al médico. Claro, yo digo, valeriana, melatonina, poco más. Antes iba al centro de salud y sí que recetaban más medicación ansiolítica para dormir, pero últimamente, no sé si tiene algo que ver que somos de los principales países en consumo de psicofármacos a nivel mundial. Los médicos están dando un paso atrás y me parece la verdad muy interesante en que ya no recetan tanta medicación para dormir. De hecho, en los últimos meses, en casos que me he encontrado pues, mucho más complejos, que sí que he visto que era necesario que de forma puntual tomaran medicación, he ido con las personas al médico y me han dicho, le receto una caja, ya está. Si cuando tomen esta caja no han mejorado, viene y ya vemos a ver qué hacemos. Pero no es algo que ya
receten como antes. Antes sí se recetaba más libremente y bueno. Bueno, parece que se preocupan un poco por ir a la raíz del problema, ¿no? Claro. Que es algo que no siempre se hace, por desgracia, Claro. en la salud general. Yo en el tema del insomnio, pues le digo a la gente que a veces no pasa nada porque estemos 2 o 3 días sin dormir bien. Que luego ya el cerebro nos va a hacer dormir. Y que ese insomnio tiene un mensaje para nosotros. Principalmente esos pensamientos, esas preocupaciones tienen un mensaje que es lo que tenemos que tratar de analizar y de buscar la solución de resolverlo si tiene posibilidad de resolver y si no, pues lo tendremos que asumir y de la mejor manera que podamos. Pues muy interesante. Por ahora hemos visto entonces, ¿no?, síntomas relacionados con la depresión y con la ansiedad. Pero luego también hablabas de otra categoría que era sintomatología somática. Cuéntanos un poco a ver de qué va esto. Bueno, el cuerpo habla. En esto... Qué poético. Sí, el cuerpo parece que no, pero no habla. Ayer, por ejemplo, vino un usuario que, bueno, tiene una situación complicada y lleva mucho tiempo conmigo en terapia y me comentaba cómo tenía muchos problemas de estómago. Y yo le decía, es que tu cuerpo te está hablando. Decía, mi cuerpo, mi estómago está cerrado, yo tengo un nudo y no puedo comer. Y es un poco la preocupación, la angustia que él tiene, que le ha cerrado el estómago y su cuerpo es incapaz de ingerir alimento. De hecho, además, hasta el punto en el que sufrió un pequeño mareo y se dio un golpe en la cabeza. Yo le hacía ver la importancia de escuchar el cuerpo, porque escuchamos muy poco nuestro cuerpo. Yo me incluyo también, también a mí. Cuando nos duele la cabeza, por ejemplo, esto es un síntoma somático que nos encontramos mucho en este proceso migratorio. De hecho, además, Joseba Achotegui le da un nombre cariñoso y lo llama inmigraña. ¡Wow! Qué ingenioso. Sí, porque es muy normal que en esos primeros momentos te duela la cabeza, principalmente por la tensión muscular, por el nerviosismo, por esas preocupaciones. Me he encontrado con casos de usuarios, de hecho, además, usuarios que actualmente están pendientes de hacer un TAC, que cuando han empezado ya en algunos casos han tenido que ser medicados con psicofármacos y están trabajando conmigo, esos dolores de cabeza se van. Y claro, ya le haces ver o reflexionas junto a ellos, ¿es algo físico lo que tiene o algo psicológico? Y ellos te dicen, es que yo tenía un nivel de tensión en mi cuello, en mis hombros, que eso era insoportable, que cuando me he empezado a relajar, pues el dolor de cabeza ha cesado. La fatiga también. Parece que no. Y de hecho, además, parece que en este proceso migratorio en el que la persona se activa esa respuesta de lucha-huida, que tiene que buscar trabajo, que tiene que sobrevivir, que tiene que buscar papeles, pero te encuentras ese punto opuesto en el que la persona te dice, es que no puedo, estoy tan cansada, estoy tan apática o apático que es que no puedo levantarme. Y claro, el cuerpo tiende a protegerse. Ante esa amenaza, ante ese nerviosismo, ante eso que tiene que luchar, dice, tú quédate en la cama, quédate en el sofá, por lo que pueda pasar. Es un síntoma que también me encuentro mucho y que ahí le indico a la persona que tiene que esforzarse, que tiene que salir de esa apatía para salir al mundo, porque el cuerpo, cuanto más descanso le dan, más quiere. El cuerpo no es tonto. Pero esa sintomatología somática pues viene a decir eso, que el cuerpo nos habla, que lo escuchamos muy poco y que el cuerpo tiene mensajes. Y que a veces cuando nos da un mensaje claro en el que dice no puedo más o te viene una enfermedad, ostras, eso ya dar un paso atrás es complejo porque ya es como que la magnitud es muy importante, el problema psicológico es muy importante. Y ya resolverlo nos va a costar un poquito más. Pues, en fin, Miriam, llegados a este punto, creo que nos has dado muchísimo en lo que pensar y por ello te estamos realmente agradecidos. Yo el primero. De hecho, a mí el término de ¿cómo era? Inmigraña. Inmigraña me ha explotado la cabeza, literalmente. Guiño, guiño. Pues, en fin, que ha sido un verdadero placer tenerte aquí como primera invitada y poder aprender contigo.
Y bueno, a quienes nos habéis acompañado en este primer programa, pues agradeceros de corazón vuestra presencia y que nos hayáis dedicado un ratito de vuestro valioso tiempo. Deseamos que os haya resultado pues provechoso y nutritivo. Prometemos ir, obviamente, mejorando gracias a vuestro feedback y comentarios que podéis dejar en las redes sociales y las distintas plataformas. Gracias, por supuesto, también a Jaén Acoge y Andalucía Acoge por apoyarnos y confiar en este proyecto, y nos vemos en el próximo. Pero antes, os dejo con una frase para la reflexión de Angela Davis, activista y académica estadounidense. Y dice así: en una sociedad racista no es suficiente con no ser racista. Debemos ser antirracistas.